Hoy es 7 de junio, no sé por qué empiezo por la fecha, igual no sé si lo van a ver la misma fecha. Hoy quiero hablar un poco acerca de los diagnósticos como tal. Y esto viene dado, un poquito para contextualizar la situación, es que el día de ayer tuve una sesión con un padre de familia de un niño que aparentemente había sido diagnosticado con TDAH, no TDAHA, como algunos colocan por ahí, o TDA, o TDAH. Porque pues digamos de que en la publicidad algunos psicólogos lo colocan de esa manera, ¿no? Cuando ni siquiera lo nombran bien, pero eso es otro tema. Viene más que todo por algunas características que logré identificar a causa y a raíz de un diagnóstico como tal. Les quiero mostrar exactamente qué fue lo que el padre refirió. Entonces, para ir un poco en orden, le he apuntado, está mal escrito, pero ese no es el propósito, ¿no? Si quisiera hacer un escrito bien estructurado y bonito, pues no estaría en psicología. Primero quiero empezar acerca de los manuales. Como algunos conocerán, ya que pues solamente hablo de psicología, psicología básica o análisis de conducta, también conozco un poco el campo de evaluación y diagnóstico en trastornos del neurodesarrollo. Digamos de que ese fue el campo que me orienté y que me llamó mucho más la atención antes de encontrarme en el análisis de conducta. Es por eso que, digamos de que no me pueden ver el pelo en ese apartado. Entonces, los manuales que nosotros no, que manejan los psicólogos al momento de dar diagnósticos es el DSM-5 texto revisado, la edición del 2023, si mal no recuerdo, 2024 en español, y luego la CIE 11, que es del 2019. Y luego en marzo del 2024 se publicó, yo le llamo el apéndice de la CIE 11, que se llama CDDR. Estos, ¿por qué? Digamos de que si nosotros queremos evaluar y diagnosticar algo, si nos vamos a ir por ese enfoque, tenemos que conocer cuáles son los últimos manuales. O sea, yo no puedo diagnosticar algo en base a DSM-4, DSM-4 texto revisado o CIE 10. Habrá algunas políticas públicas más que todo que todavía utilicen el CIE 10, como me salió en una publicidad de Instagram, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Allá cuando es tema público del Estado, pues ahí poco o nada pueden hacer algunos profesionales más que solamente tratar de estar actualizados en algunos aspectos. Conociendo estos dos manuales y la actualidad de estos mismos, cuando nosotros nos vamos al apartado de neurodesarrollo, estos dos manuales, vamos a centrarnos en el DSM-5 texto revisado y a modo de resumen solo le diré DSM. En el DSM, en los criterios diagnósticos, se colocan síntomas. Digamos que personalmente yo no utilizo la palabra síntoma, siento que le da un carácter de enfermedad, como si es algo no sé, que a través de un tratamiento se fuera a curar, cuando realmente no hay nada que curar, ni tampoco hay enfermedad. Eso ya es otro tema para debate. Muchos se sobresaltan cuando digo esto, pero cuando tengo el tiempo para explayarme, pues algo logran entender del punto que estoy yendo, ¿no? Pero ese no es problema mío. Entonces, el DSM coloca síntomas. De esos síntomas, para poder realizar un diagnóstico, ¿qué es lo que te dice? Oye, utiliza la entrevista clínica y instrumentos psicométricos estandarizados. No te dice te dice entrevista clínica y instrumentos psicométricos. Entonces, cualquier tipo de diagnóstico como tal, de manera específica, ahorita vamos a ir al campo de neurodesarrollo, va a tener que ser con estas dos técnicas. Ya elegimos la clínica y los test, en resumen. Entonces, ¿qué había pasado el día de ayer? Como ahí les dije, ¿no? Si bien es cierto estos síntomas, refiriéndome al DSM, toma en cuenta algunos comportamientos aislados, porque justamente como ahí lo llaman síntomas, es como si, o sea, uno puede ir al doctor y le dice los síntomas que tiene: tos, dolor de cabeza, dolor en la zona de la nuca, en la espalda baja,
esos son síntomas. Pero cuando hablamos acerca de lo psicológico, de la psicología como tal, hablar de síntomas no es lo más adecuado. Justo cuando estaba regresando de comprarle hígado a mi gato, me puse a pensar acerca de que para entender algo realmente en psicología nosotros tenemos que entenderlo, comprenderlo y analizarlo bajo una perspectiva de interacción. Interacción entre el sujeto y entre algún objeto del ambiente, un estímulo como tal. No todo el ambiente, sino un objeto en particular del ambiente, que sería un estímulo. Ya, entonces, ¿por qué menciono esto? Yo utilizo los instrumentos psicométricos solamente para poder, digamos, realizar informes que piden algunos colegios, que muchos de ellos piden informes sin siquiera saber qué es lo que están pidiendo, pero es otra cosa. Y yo justamente utilizo las pruebas para eso, ¿no? Digamos, para poder ver en qué nivel se encuentra determinado comportamiento, refiriéndome a síntomas. No lo utilizo para otra cosa. Creo que para otra cosa no tiene ni siquiera sentido. Y es muy justificable, o sea, muy debatible todo ese tema de los test. Pero ese ya es otro punto. Entonces, como el DSM toma en cuenta síntomas, nótese las comillas, aislados, en la psicología no podemos tomar primero ni síntomas ni el componente aislado. Como que en la física tú no vas a tomar el movimiento del cuerpo sin el aire, al menos cuando estamos en este contexto, pero cuando te lo presentan en un examen, ahí te dicen, no, tome en cuenta que no está la influencia del aire, sino que solamente la velocidad del cuerpo y tal. En fin, en psicología eso no se puede hacer, porque tú cuando vas a analizar algo tienes que contextualizarlo. Siempre, en cualquier tipo de situación, tú tienes que analizarlo como interacción, tienes que analizarlo como esa persona se comporta en ese momento en particular, porque cuando cambia el contexto, el comportamiento también va a cambiar. Entonces, ahí es la primera deficiencia en cuanto a estos manuales como tal, verlos como síntomas y verlos solamente como componente aislado. Y luego ya, acá es el punto principal, ya voy 8 minutos, son las implicaciones para los padres. El día de ayer, ya en la tercera sesión, tercera sesión, si mal no recuerdo, era para diagnóstico, entre muchas comillas, de TDAH. Entonces, conversando con el padre, digamos de que él mismo me dijo, ¿no? En algún momento, no recuerdo exactamente cuál fue el antecedente para que me mencionara esto, pero me dijo, desde los 4 años, que fue, ahorita el niño tiene 7, desde hace 3 años, a mí me habían dicho un profesional, no voy a decir especialidad porque si no me dicen que me meto con todos, un profesional, no de psicología, era de otro campo, le dijo a la madre del niño que tenía TDAH leve. Algunos que me conocen ya se habrán percatado, o al menos imaginarán cómo fue mi reacción en ese momento. O bueno, cómo tuve que controlar mi reacción, un poco de decepción por parte del otro colega, que sería más un 0 a la izquierda que un 0 a la derecha. Y entonces, bueno, para algunos que han revisado el DSM ya pues se darán cuenta del error grave. Y lo mismo cuando hablamos de autismo o TEA, cuando decimos autismo leve, autismo grave. Habla de niveles de apoyo, no me hables de leve, moderado, grave. Eso es una imbecilidad. Entonces, el padre me dijo eso de que le habían diagnosticado por una entrevista al niño con TDAH leve. Y el padre, digamos, de que empezó a reflexionar en ese momento porque se empezó a cuestionar cómo fue el proceso de evaluación, porque él estaba haciendo un contraste en la situación que se dio el primer diagnóstico, entre comillas, y cómo se estaba dando este segundo diagnóstico. Y se percató de algo que no muchos padres se dan cuenta en la evaluación psicológica, y es el hecho de ser muy minuciosos con lo que nosotros estamos preguntando. Porque a mí no me basta solamente con ver algún comportamiento en específico y decir, es esto. Porque si yo lo hiciera de esa manera, ya no sería psicología, sería medicina y yo estaría viendo síntomas, no comportamientos. Entonces, empieza a reflexionar y recuerdo que en un punto me dice, a mí cuando me dieron el diagnóstico,
yo empecé a cambiar la manera de cómo trataba a mi hijo. Eso era lo que me decía el padre. Digamos de que empezó a, entre comillas, justificar, no sé si sería la palabra más adecuada, pero sí a tratar de verle una explicación a los comportamientos del niño a través de la etiqueta. No es que mi hijo hace esto porque tiene TDAH. No es que hace tal por lo mismo, porque tiene TDAH. Y resulta que esto no fue lo más curioso de eso. O sea, tanto el padre y la madre modificaron su comportamiento a causa, digamos, de ese punto en el que le dieron el diagnóstico a este otro, iba a decir colega, no es ni siquiera colega, este otro profesional. Y acá ya lo que para mí se prendió las alarmas era el hecho de que no solamente el trato de ellos empezó a cambiar hacia su hijo, sino también el trato de la familia. O sea, tíos, primos, abuelos, hermanos. Porque el padre de sesión me mencionó que cuando iba a una reunión de familia, cuando iba a algún sitio donde se tenía que encontrar con su familia, mencionaba de antemano esto, abro comillas, tenga mucha paciencia porque mi hijo es TDAH, cierro comillas. Entonces, claro, de alguna manera ya no implicaba a la familia nuclear, sino también al resto de la familia, al resto de los hermanos, los tíos y los abuelos. Y digamos de que el ambiente empezó a cambiar. Todos veían al niño o lo percibían como que, es TDAH. Y como es TDAH, uno ya se espera determinados comportamientos. Y ya son 3 años, porque el niño tiene 4, hoy tiene 7, son 3 años que este tipo de... O sea, que los padres han modificado su comportamiento a raíz, y ahí sí yo digo a raíz y a causa única, del pseudo profesional que les dio este diagnóstico y para colmo de una sesión. Entonces, cuando este niño empezó en el colegio, digamos que lo mismo pasó con la profesora, que cuando los padres llegaban y la profesora les decía algo, ellos de manera automática decían, es que mi hijo tiene TDAH, es que mi niño tiene tal. Y de alguna manera para la profesora también implicaba una sensación de alivio y de explicación al momento de nombrar aquello que cree que le pasa al menor en cuestión. Entonces, todo este tipo de cosas podríamos decir entre muchas comillas que serían los beneficios del diagnóstico. Y entre comillas dobles dirían beneficios. ¿Esto por qué? Porque si nos ponemos a pensar, es como caer como si tuviéramos la dichosa mochila que muchos hablan, una mochila en la espalda, en donde tú puedes llegar y depositar cualquier tipo de cosa y decirlo atrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso del niño, es que es inquieto porque tiene TDAH. Es que le agarra todas estas cosas porque tiene TDAH. No sabe manejar sus emociones porque tiene TDAH. Es que hace tal porque tiene TDAH. Y digamos los comportamientos en cuestión o las palabras que utilizaban para referirse al niño siempre la depositaban en esa misma mochila. Es que tiene TDAH. Y fue ayer de manera muy puntual en donde me dice, ¿no? Es que con la evaluación ahora yo esto fue lo que me dijo, es que ni siquiera sé si mi hijo tiene TDAH. Entonces, obviamente, pues yo planteando las hipótesis y evaluando el caso, primero, aún no quiero decir que no es TDAH, porque decir que es TDAH o que no es TDAH no supone ningún beneficio. Para mí más es solamente para cumplir con algunas cosas que piden los colegios. Por eso decía que algunos colegios piden cosas que no comprenden, pero es otra cosa. Haciendo bien este proceso de evaluación diagnóstica o evaluación para llegar a un posible diagnóstico, le estoy aplicando algunas pruebas. Y en estas pruebas yo también le mostraba cómo es que estos comportamientos respecto a la media no se encuentran en un nivel significativo. O sea, estadísticamente no están 1, 2 o 3 desviaciones típicas por arriba, sino que solamente están dentro de la media o con una desviación estándar hacia arriba o hacia abajo. Entonces digamos de que a nivel de instrumentos lo que detecta pues no se encuentra con una dificultad, pero eso poco me dice.
Lo que yo quiero es saber en qué momento el menor se distrae o se para o hace este tipo de cosas que los padres llamaban hiperactividad. Cuando él se cuestiona esto, ahí es donde yo me percato que esa sensación que se te empieza a quebrar la voz. Seguramente le debe haber pasado a más de alguno que está conversando de un tema que, digamos, elicita unas sensaciones que se podrían interpretar como tristeza y se te empieza a quebrar la voz. Obviamente no profundicé más en ese tema porque no era el foco de la sesión, pero es que al final, minutos antes de ya terminar como tal esa sesión, me dijo es que yo tampoco sé cuáles son las causas del TDAH. Y obviamente yo le dije, señor, yo tampoco sé cuáles son las causas. Porque de manera anecdótica, pues un neuropsicólogo, y neuro entre comillas, cuando yo estaba conversando con esta persona, yo le dije, bueno, pues tiene sus estudios, tiene sus cosas, hay algunos correlatos biológicos con la presencia de TDAH. Bueno, los datos son los datos, ¿no? Eso es lo que yo digo. Sin embargo, decir que hay un marcador como tal y decir, porque el niño presenta esto, tiene necesariamente esto, ahí es caer en un error muy grave. Y yo, obviamente, cuando planteaba esto, el neuropsicólogo me decía, no, pero es que tal zona del cerebro, las ondas que se detectan con el electroencefalograma, con el tacto, ese tipo de cosas, podemos hacer el diagnóstico más preciso. Para mí, pues no deja de ser una estupidez, ¿no? Creo que, como decía Rives ahí en una entrevista que le hicieron, pues cuando uno observa el cerebro a través de cualquier aparataje, lo que tú estás observando son flujos de sangre, no estás observando el comportamiento psicológico en cuestión. Entonces, para todos aquellos que dicen que pues cuando ven el cerebro llenarse de colores y que ven ahí en la autoestima, la depresión, la ansiedad, solamente están viendo flujos de sangre, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. Entonces, regresando al punto, cuando yo le dije que tampoco nosotros sabíamos cuáles son las causas del TDAH como tal, me dijo, bueno, me reveló una información que era tal que su esposa, cuando nació su menor hijo, se empezó a echar la culpa, digamos, de que empezó a recordar lo que hizo antes del embarazo, durante el embarazo y los primeros años de vida del menor. Y empezaba a tratar de encontrar algún tipo de causa hipotética, que para ella no sería tan hipotética, para ella sería una causa legítima, es que creo que mi hijo tiene TDAH por esto que hice. Y se empezó a culpar. La madre se empezó a culpar por este trastorno, entre muchísimas comillas, que tiene el niño. Entonces, como dije, no todo eso a causa de ese profesional. Y ahí es donde yo coloco en vez de beneficios, maleficios, desdicha y cualquier tipo de sinónimo que se le pueda atribuir a esta palabra, ¿no? En contraposición al beneficio. Es que el maleficio del diagnóstico, la desdicha del diagnóstico es justamente eso, de tener una mochila en la cual nosotros podemos llegar a, entre muchísimas comillas, a explicar comportamientos, cuando realmente solamente le estamos dando nombre a un grupo de acciones que está haciendo el niño en cuestión. Solamente las estamos nombrando, no las estamos explicando. Nombrar no es explicar. Entonces, esa esa es una de las contrapartes que nadie te explica el diagnóstico. Lo segundo es, como vimos, la modificación del comportamiento que tenían los padres respecto al hijo. Cualquier tipo de cosa lo explicaban, es porque es TDAH. Y el tercero sería también esta misma modificación del comportamiento, pero en la escuela. Porque digamos que para las profesoras, que creo que ser profesor, ser docente es una profesión bonita, pero muchos profesores de primaria, no es nada en contra de ellos, digamos que están muy mal informados acerca de este tipo de cosas, como es
TDAH, TEA u otro. Para mí eso casi que son los... eh, o sea, yo en broma, y no tan broma, le digo a un colega que el apartado de trastornos del neurodesarrollo es el único que tendría que valer en el DCM, ¿no? Y eso. El resto fácilmente se podría quitar y no pasaría nada. Como hay mucha mala información de esto, también en consecuencia, pues uno cuando busca este tipo de información lo busca a través de redes sociales, a través de TikTok, y ahí es donde empieza a sugestionarse, digámoslo así, y tratar de encajar los comportamientos que tiene su hijo en base a las características de este grupo de personas que han sido diagnosticadas con tanto. Entonces, son más maleficios que beneficios, porque de manera muy graciosa y particular, esto yo se lo robé a Rives, como más no puede ser, de que antes las adicciones eran consideradas, bueno, eran vicios. Uno podía hablar de un vicio hacia, qué sé yo, hacia el tabaco, hacia el alcohol, hacia las drogas, un vicio hacia cualquier otro tipo de cosas, el sexo, como las mujeres, tal. Pero hoy en día se habla de adicción. Entonces, ¿cómo se pasa de una palabra vicios a otra palabra de adicciones? Y yo con esta interna yo le mencioné, antes los niños eran traviesos, hoy los niños son hiperactivos. Que si tuviéramos que hacer una analogía, una abstracción de esa situación, vendría a ser exactamente lo mismo. Hay algunos comportamientos que son propiamente, o bueno, hay mucha más probabilidad que se den en esta edad, que sean comportamientos meramente exploratorios de una nueva situación estimular para el niño, y no necesariamente porque sea hiperactivo. Incluso la palabra ser no es ni la más adecuada. Ese es el punto al que quiero llegar como tal. Y pues, a fin de cuentas, culturalmente también se nos ha hecho creer que el nombrar algo es una sensación de tranquilidad. Realmente, como yo le pongo el ejemplo a los consultantes que llegan, de que cuando a veces me preguntan, ¿no? Y solamente pasa un par de veces, me preguntan, doctor, no sé por qué me dicen doctor, ni doctorado tengo y segundo ni soy doctor, o sea, medicina, eso es médico. Me dicen doctor, bueno, no les digo nada, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que tengo? Y entonces ahí yo les explico y les hago de alguna manera llegar al punto de comprender que estos comportamientos no son síntomas aislados, sino que son comportamientos contextualizados y en constante interacción. Y cuando lo comprenden, digamos, como dirían algunos, tienen un insight, que no hay palabra más fea que esa, pero se dan cuenta en ese momento y dicen, ahora lo comprendo. Yo creo que la frase que más he escuchado, ahora lo entiendo o ahora lo comprendo, así como refieren. Y claro, porque nombrar de alguna manera eso te da, entre muchas comillas, tranquilidad. Bueno, entre comillas no, te da tranquilidad. De hecho, a los padres les da tranquilidad cuando les dan este diagnóstico, pero es una tranquilidad del momento, de minutos, horas y como mucho días, como mucho, porque de alguna manera llevan buscando durante tanto tiempo dar la explicación y la explicación la encuentran en una palabra, en un diagnóstico como tal. Y cuando ya tienes este diagnóstico, para ti lo desconocido pasa a ser algo conocido o por conocer, y ese por conocer se convierte en una búsqueda de información a través de redes sociales que implican una serie de sugestión para los comportamientos que tiene su hijo. Y ahí está el punto al que quería llegar con todos estos 24 minutos que ya estoy hablando solo acá. Y básicamente eso es de lo que quería hablar, de las implicancias negativas, no positivas. O sea, la otra implicancia positiva podría llegar a ser pues, que facilita la comunicación entre profesionales, pero estas palabras se han prostituido tanto, o sea, los diagnósticos se han prostituido tanto que ya no solamente lo utilizan los psicólogos,
sino que a veces también los médicos hablan de depresión, de ansiedad, los neurólogos también, los profesores, cualquier tipo de profesión, y no necesita ser profesional o haber estudiado, hablan de este tipo de cosas. Incluso la gente de a pie también lo hace. Entonces, como se hace un uso indiscriminado de esta palabra frente a cualquier situación que ocurra, se va prostituyendo constantemente el término. Y cuando, entre comillas, el profesional, que son los psicólogos, que desconfío de muchos de ellos, te reafirman este diagnóstico, bueno, allá pues te dicen, no, ya lo sabía. ¿Y cómo lo sabías? Es que busqué en redes sociales. Y obviamente no es la culpa de los consultantes, ellos son los que están padeciendo ese sufrimiento en cuestión. Entonces, ahí es un poco lo que quería llegar. Así que, como recomendación, nunca busquen la explicación en un diagnóstico, porque no sirve. O sea, te sirve para facilitar comunicación, nada más. Esa es la única manera en la que yo lo utilizo, para facilitar. Durante consulta podrán pues confirmar a aquellas personas que han estado trabajando conmigo que no utilizo las palabras. Y de hecho, son veces contadas que las nombro en esa situación. Y no las nombro como presuntivo, sino las nombro como burla para los otros profesionales que les dicen que yo veo síntomas de TDAH, yo veo síntomas de TEA. No sé, es como yo no estoy caminando por la calle y veo síntomas de cáncer, yo no estoy caminando por la calle y veo síntomas de cualquier otro tipo de afección médica. Entonces, eso es una estupidez, ir viendo síntomas. Tú no ves síntomas. Y en psicología menos. Entonces, comportamientos. Y ya, básicamente eso. Me he extendido mucho, pero no quise dejar pasar esta situación para realmente comentar eso, lo que pasó con este niño, ¿no? Así que, solamente eso. Estudien, lean bastante, pregúntense muchas cosas y no solamente le hagan caso al estúpido del profesor que se para, le pagan 4.000 soles mensuales en una universidad privada y se cree que es el que maneja la verdad. Todo lo que él dice está bien y todo lo que otros dicen está mal. Incluso pues yo soy trato de ser encontrarme en la línea de las cosas que digo. Si en algún momento me llego a equivocar, que me equivocaré, pues lo reconoceré y diré, mira, acá me he dicho esto mal, punto, lo reconozco. Pero bueno, esos profesionales parece que tienen un ego de manera metafórica en las nubes. Pero bueno, sí, es cosa de ellos. Al César lo que es del César, ¿no? La idiotez al idiota. Pero bueno, solamente eso. Así que estudien, lean mucho, cuestionense todo. Y para este profesional que dio el diagnóstico en 10 minutos, te estoy sacando ahorita el dedo medio, pero no se está viendo en la pantalla, porque si no creo que se puede censurar eso en YouTube. Así que nada, para ti, a nivel de barrio, jódete por haber molestado a una familia así. Y nada, solamente espero que te quiten esa profesión que dices tener. Pero bueno, así que nos vemos.